Bien, ahora vamos a empezar la parte demostrativa de nuestro tema, que es el elastómero, ¿no?, para diferentes técnicas de impresión. Vamos a utilizar exclusivamente siliconas de adición porque esa es la idea. El odontólogo está demasiado expuesto a la condensación y no tiene una visión clara de cuál es la utilidad de una silicona por adición. Esta es una silicona por adición de Cermak, es la variedad Elite HD, ¿no?, que es, digamos, la preferida por los odontólogos que hacen la transición de condensación a adición. Miren, de condensación a adición, normalmente empiezan utilizando esta silicona. Ya si después necesitan una de más alto rendimiento, ¿no?, recurren a la Hydro-Rise, que es esta. Pero son materiales que en cuanto a su presentación son equivalentes, o sea, la pesada y la fluida vienen en el mismo tipo de presentación. Entonces vamos a ver cómo viene una pesada, que de hecho también es la presentación de cualquier tipo de silicona por adición, de cualquier marca. Ustedes van a encontrar que cuando abren un kit de silicona, van a encontrar los medidores. Con dos. Y van a encontrar dos potes. El que tiene color siempre es la silicona. Y el que es generalmente blanco es el catalizador, ¿no? Acá lo tienen. Base y catalizador. Las cucharillas deben ser asignadas. Normalmente la de color va a la base y la blanca va al catalizador para que el autor no se confunda. Algunos autores les gusta hacerlo, invertirlo. Pero, en cualquier caso, siempre la misma cucharilla se debe ser usada para la base y la misma para el catalizador y nunca cambiar. ¿Ok? Las masillas son muy parecidas a las masillas de silicona por condensación. Voy a sacar el seguro. Ahí, vamos a cambiar de micrófono. Uno, dos, tres, probando. 1, 2, 3. El bote de color, el material con color suele ser la base, la silicona, y el material blanco suele ser el catalizador. Las cucharillas dosificadoras que vienen nunca deben ser invertidas. Si yo empecé a usar una con la base, siempre debo usarla con la base, y si empecé a usar una con el catalizador, siempre debo usarla con el catalizador, nunca cambiar. Y la proporción de mezcla es 1:1 y muy fácil de calcular, porque lo único que tiene que hacer uno es agarrar la misma cantidad de base que de catalizador y punto, ¿no? Y después la mezcla es manual. Es decir, tengo un poco de base y un poco de catalizador y simplemente hago una mezcla así, usando prácticamente pulgar, índice y medio de cada mano, hasta que el material adquiera un color uniforme, sin vetas blancas ni nada por el estilo. Listo, ya terminé de mezclar. No he tenido que hacer todo lo aparatoso que ustedes han visto que demanda una dosificación y una mezcla en una silicona de condensación pesada. O una cubeta entera. Pero una cubeta entera probablemente, depende mucho, varía el tamaño de la cubeta, si es superior o inferior, pero ustedes van a ver que yo voy a utilizar para unas cubetas grandes, superiores, 2 medidas de base y 2 medidas de catalizador. Pero exagerando, ¿ah? El propio significa que el odontólogo ahorra bastante y el paladar no le sirve para nada en muchos casos. Yo voy a usar todo lo que me permita el espacio de la cubeta. Pero, como repito, eso es siendo exagerados. En un inferior probablemente use la mitad. Una a una, de repente, o menos, o un poco más. Ahí está. Lo único que no van a poder observar con fidelidad es el tiempo de endurecimiento, porque eso depende del calor de la cavidad oral y nosotros estamos trabajando al aire libre, o sea, extraoralmente. Entonces no se va a dar.
pero vamos a aplicar. Ahora, importante, me había olvidado de mencionarles, estoy usando cubetas de plástico, que no son las más recomendadas para impresiones de trabajo, de prótesis fijas sobre todo. Este es un plástico rígido, aún así. Porque lo que se quiere es que sea la cubeta más rígida posible para que no altere, digamos, el material de impresión que está conteniendo. Entonces lo que se recomienda son cubetas de metal, ya sean privadas o mucho mejor con cadena de retención, que son las más resistentes. Pero ¿por qué yo estoy usando plástico? Porque este paciente no tiene la humectación normal de un paciente vivo, entonces sacarle la impresión con una cubeta de metal es muy difícil. Por esa razón utilizo una cubeta de plástico que es un poco más sencillo, solamente por esa razón, porque no es una situación clínica real. Por lo tanto, bajo ese mismo concepto, cubetas flexibles están totalmente contraindicadas para cualquier tipo de impresión. O sea, cubetas de plástico flexible, no como este que es rígido, sino plástico flexible o de aluminio, no se recomienda usar, salvo excepciones como cuando uno desea cortar la cubeta, ¿no? Por algún tipo de procedimiento especial. Pero lo que se recomienda son cubetas de tipo rígido, de plástico rígido o mejor aún de metal. Estas de plástico las puedo usar para impresiones de estudio o de antagonistas, y para impresiones de trabajo, de volumen de trabajo, sí las de metal, ¿no? Pero por una cuestión práctica estoy usando las de plástico. Y en el paciente, ustedes ven, voy a hacerle zoom, ustedes pueden ver que hay 3 muñones con una terminación subgingival exagerada, pero para ver qué también sale nuestra impresión. ¿Ok? Es un paciente con un pequeño apiñamiento, bueno, es un modelo típico de CERMA para chequear que también me sale la impresión. Entonces voy a empezar con la técnica más conocida por todos, que es la técnica de 2 pasos. Entonces primero voy a hacer una impresión solamente con la pesada. Acá están mis medidas de silicona pesada. Y mis medidas de catalizador. Entonces voy a mezclar ambas. Me da bastante tiempo de mezcla. La mezcla no es ni complicada de dosificar, ni sucia, ni engorrosa como la de una pesada de condensación. Lo único que tengo que hacer, ojo, es hacer fricción con las palmas de las manos. Mezclar de esta forma porque genero calor y eso sí puede acelerar el proceso de endurecimiento de la silicona. Y voy a cargar mi cubeta. Y hacer mi primera impresión o impresión preliminar. ¿Está? ¿Okay? Y mientras esa primera impresión va polimerizando, podemos aprovechar para hablar un poco de la fluida. Y las fluidas necesitan ciertos detalles en su uso. A ver, toda fluida, cuando retiro la tapa, ustedes van a ver que tienen, cada cartucho es doble, tiene doble compartimento. En uno está la base, que de nuevo es el material que tiene color, y en el otro es el catalizador. La proporción es 1:1. Todas se mezclan a través de una pistola de mezcla. La pistola de mezcla tiene un doble émbolo, ambos émbolos son paralelos. Entonces tienen una cremallera abajo, tienen estos dientecitos. Entonces cada vez que aprieto el gatillo, el émbolo va avanzando, ejerciendo la misma presión en ambos compartimentos del cartucho. Eso es importante. De tal manera de que si yo al cartucho le coloco una cánula de mezcla, ustedes van a ver acá, que tiene una doble entrada también, dentro de la cánula de mezcla, que casi todo está ocupada el espacio por un espiral, se mezclan base y catalizador, ¿no?
se mezclan de manera uniforme, es proporción 1:1 automática, el odontólogo no tiene que calcular nada. Las fábricas dentales se dieron cuenta de que dejando en manos del odontólogo la dosificación de las proporciones de mezcla y la propia mezcla, perdían bastante porque el odontólogo se podía equivocar. Acá no hay margen de error, la proporción es 1:1 y en la mezcla no entra aire porque a medida que se mezcla el material, el aire va saliendo, no hay aire acá mezclado. Y la otra ventaja es que la pistola me permite no solamente hacer técnica de 2 pasos, sino inyectar la silicona, si yo lo deseo, en la preparación, hacer técnica de un solo paso. Eso le permite más versatilidad. Pero hay algunos, ¿cómo le diría? ¿Secretos? No. Trucos tampoco. Unos parámetros de uso que recomienda el fabricante y que el odontólogo tiene que tener en cuenta. Cuando yo abro mi cartucho de mezcla, acá tiene la salida de la base del catalizador. Yo debo hacer un pequeño descarte. Ojo, esto es con todos los materiales de automezcla. La automezcla es la norma en odontología ahora. Nosotros no estamos muy expuestos a ella porque ese es un mercado donde no importa muchas cosas actuales. Pero las siliconas de adición, cualquier marca, los bisacriles, cualquier marca, muchos cementos adhesivos, autoadhesivos, universales o duales, inclusive materiales de blanqueamiento, materiales provisionales, cementos endodónticos, son de automezcla ya. Entonces, esta es una recomendación para todos los materiales de automezcla, incluyendo las siliconas de adición. Es una recomendación que está en el protocolo de uso, solamente que los odontólogos no lo leemos. Cuando yo, mi cartucho está nuevecito, lo abro por primera vez, tengo que hacer un pequeño descarte, una nada. Fíjense, en este bloque de mezcla voy a hacer un pequeño descarte. Eso. Un poquito de base y un poquito de catalizador. ¿Para qué? Número 1, para asegurarme de que estén bien alineados los ángulos, los niveles de base y de catalizador. Y número 2, para que el sector de silicona que estaba más hacia la salida, que ha estado en contacto con el oxígeno probablemente, y que probablemente por esa razón está contaminado, no se olviden que el oxígeno inhibe la polimerización para deshacerlo. Entonces, recién después de hacer ese descarte, agarro mi cánula de mezcla, que tiene una guía. Ven ahí, es como una puntita, es un triangulito. Acá está. ¿Ven? Eso es un contraste con mi guante. Es una puntita ahí. Esa puntita encaja en un espacio que hay acá. Entonces, así la coloco. Voy a señalar con esto. Aquí está encajando la puntita con esa es la guía. Eso me permite hacerla ingresar y la ajusto con un cuarto de vuelta en sentido anterior. Entonces, a partir de ahí, yo puedo hacer la mezcla. Fíjense cómo es la mezcla automática. ¿Ven lo bien mezclado que sale el material? Esta es la regular, la menos fluida. O sea, esta, por ejemplo, se usa, ¿ven? Que es un poco fluida, se queda así un poco gruesa. Esta es la que se usa como vuelta individual, por ejemplo. ¿Ok? No es la que yo voy a usar en la técnica de 2 pasos. En la técnica de 2 pasos necesito más bien una super fluida, ¿no? Vamos a ver si mi silicona pesada ya está. Ya está. Se demora un poco, porque, repito, no estamos en temperatura integral. Vamos a esperar un rato más. Y vamos a hacer la otra técnica de impresión. Que es más rápida. Acá yo estoy usando una silicona mucho más ligera. Y a la cánula de mezcla le voy a agregar una puntita intraoral. Porque yo lo que necesito de silicona fluida
solamente es en donde yo sé que la pesada no va a copiar bien. Entonces la técnica de un solo paso me ayuda a ahorrar silicona fluida. Voy a dosificar mi pesada nuevamente. Y mi catalizador. Y yo lo voy a hacer, porque ya tengo bastante experiencia, a 2 manos. Pero esto usualmente, por lo menos al principio, es ideal que el doctor lo haga a 4 manos y que otra persona esté mezclando la pesada, que es fácil de mezclar. Yo, como ya tengo todo preparado, lo voy a hacer de manera simultánea. Mezclo mi silicona pesada. Muy buena pregunta. Voy a terminar de hacer esta técnica y voy a tratar de responderla. Cargo mi cubeta con la silicona pesada y en mi preparación inyecto silicona fluida. Lo más cerca de la preparación, por eso esta cánula intraoral, esta punta intraoral, este oral tip, porque me va a ayudar a dirigir el flujo. ¿Dónde? En el hombro, por ejemplo, que es donde yo sé que no va a copiar. Yo sé que es donde no va a copiar la... No se puede usar como una silicona de edición. Entonces, vamos a ver. No tengo que gastar más silicona fluida de la que necesito. Punto, eso es suficiente. Porque el resto del muñón lo va a copiar muy bien la silicona pesada. Y hago mi impresión inmediatamente. A ver, para responder a la pregunta del adhesivo de cubeta. Si yo estoy usando una silicona, una cubeta de metal, normalmente tienen muy buenas retenciones, ya sean cribas o mejor aún la canaleta de retención. El problema de una cubeta sin retención viene a ser principalmente cuando uso cubetas individuales, que son cubetas de acrílico, a las cuales no puedo cribar de una forma que tenga una retención eficiente. O cuando uso copas de Ripoll, para quienes todavía usan esa técnica. Entonces ahí está indicado para que no se adhiera, para que se adhiera mejor la silicona y no se separe. Paréntesis, si yo hago una impresión en el retiro de la cubeta, la silicona está muy pegada a la preparación y la cubeta se separa de la silicona, no me sirve después juntarla para hacer el vaciado, tengo que repetir. Para que no ocurra eso, se le agrega un adhesivo a la cubeta. Pero la escasez en la actualidad es de esos adhesivos. Y en el mercado peruano lamentablemente no hay. Cerman dejó de fabricar sus adhesivos en un tiempo. Y éramos, sorpresa, éramos creo que los únicos que importábamos adhesivos. Por eso otras marcas importan adhesivos. O sea, hacen adhesivos, pero el importador no le importa. Yo he visto adhesivos de Kettenbach, adhesivos de 3M, adhesivos de Dentsply, de Coltene. Pero cuando uno va a emancipación no los encuentra. Entonces es un poco complicado. ¿Qué usar como alternativa? Algunos dicen un pegamento de cianoacrilato. Podría ser, pero yo lo dejaría solamente si es inminente la separación, ¿no? Por lo general, cuando el material es elástico y la consistencia es fluida, las siliconas por adición ustedes van a ver que inclusive las pesadas son más fluidas, si se quiere, aunque suene contraproducente, más plásticas que las de condensación. Entonces una silicona por adición tiene muy pocos problemas de separación de la cubeta. Ese era un problema más en condensación. Y como se está dejando de fabricar condensación, ya también ha habido la necesidad de, o ha dejado de haber necesidad de fabricar obligatoriamente un adhesivo de cubetas.
Entonces mi recomendación es, cámbiense a una silicona de edición y no van a tener problemas de separación del material de la cubeta. Y usemos cubetas con una buena retención. Voy a sacar mi primera impresión en la técnica de 2 pasos. Esta primera impresión puede parecer bastante precisa, pero no lo es, porque en mi zona de sellado ha entrado un poquito la silicona como consecuencia de la presión hacia la cubeta, pero no ha copiado el logo. Está redondeada, esa prolongación de silicona está redondeada, no está copiando el logo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer espacio para la silicona fluida. El error más común de esta técnica es echar la silicona fluida así tal cual quedó la primera impresión. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer ese espacio? Primero, bueno, tener un instrumento adecuado. Este es Uticat, el cortador con forma de acanalado en forma de U, ¿no? Entonces, eso me permite, por ejemplo, eliminar lo poco de silicona que ha entrado, de pesada que ha entrado en la zona de sellado. Fíjense lo sencillo que es. Doctor, me preguntan, para rebases se está utilizando la silicona fluida. En esos casos, ¿cómo la adherimos? Se adhiere solo, adición con adición se adhiere solo. No hay que colocar nada para que se pegue la pesada a la fluida, no, se adhieren absolutamente solas, porque como son el mismo material y hay una cantidad de monómeros todavía no activados, se juntan, no, se adhieren solos, no hay que colocar nada. Fíjense, ya retiré una parte de lo que entró de silicona. Otra. El camino también. ¿Esta? ¿Qué más debería retirar? Como este paciente tiene apiñamientos, fíjense, algunas veces las papilas en negativo quedan muy grandes y pueden ser móviles. Y después, si se mueve, no permitir que la cubeta llegue, entonces también voy a eliminar la papila. Ahí está. Otra cosa que no me sirve en prótesis fija es la bóveda del paladar. Entonces la puedo eliminar y eso me sirve como reservorio para que se colecte ahí el exceso de fluido. No hay que hacer ningún rebase. En general, con una prótesis total se usa una cubeta individual y se usa un solo material de impresión. Entonces, como es elástico, utilizo obviamente no una silicona muy fluida que se me va a chorrear, utilizo una silicona mediana y me copia bien el surco, el sellado. No hay que hacer un sellado periférico con un rebase de un material, si a eso se refería. O sea, con una cinquenónica que siempre se me iba a romper, sí había que hacer obligatoriamente un rebase en el sellado periférico para completar eso, pero con una silicona de adición sobre todo no hay que normalmente hacer eso. O sea, no se tiene que rebasar en una impresión, es una impresión monofásica, se usa un solo material y en un solo tiempo. Y voy a hacer mis canales, en este caso están dirigidos a la bóveda del paladar. Radialmente. Ya no tiene que ser un diseño demasiado complejo como vieron ahí en los slides, pero claro, sigue siendo un proceso un poco más engorroso, más sucio. Esta viruta la va a tener que meter alguien con el consumo de tiempo que eso implica. Y también tengo que hacer canales hacia vestibular. Doctor Humberto, la doctora Ivonne nos pregunta, para impresiones en totales, ¿cuál es el protocolo de impresiones?
comúnmente hacer una impresión preliminar con una cubeta stock y en base a ese modelo hacer una cubeta individual de acrílico comúnmente. Y para la impresión definitiva utilizar un solo material en un solo tiempo. Ese material suele ser una silicona no muy fluida. O sea, ninguna de las siliconas que están diseñadas para trabajarse junto con la pesada, sino una silicona monofase. En el caso de LIT, esta morada que mezclé al principio, esa es la silicona monofase. No es muy fluida como ven ahí. Cosa que me puede copiar bien sin chorrearse por todos lados. Listo. Acá está mi diseño de alivios y canales de escape. Entonces ahora ya puedo agarrar la silicona que está diseñada para esta técnica de impresión. No es esta misma light que está diseñada para aplicarse directamente en la preparación. Voy a cambiar de silicona. Voy a usar una super light. Es importante la nomenclatura y es importante que el odontólogo sepa qué está usando con el simple expediente de leer las etiquetas. Fíjense, regular, light, super light. No tan fluido, más tirando para denso, fluido, super fluido. Entonces, para técnica de 2 pasos es lo opuesto que para una monofásica en prótesis removible. Necesito la más fluida que pueda tener. Y esa es la super light. La punta intraoral, solamente la cánula de mezcla, porque necesito que el flujo sea más o menos grande, porque lo que voy a hacer es llenar la primera impresión, ¿no? Lo más cerca posible para que no quede atrapado aire. Acá la pregunta que suelen hacer es: pero, ¿por qué si las coronas, los muñones están tallados, están en un solo lado, por qué no le coloco fluida de ese lado nada más? Porque queda desestabilizada la impresión, no es una impresión que va a quedar distorsionada. Entonces, por esa razón, se hace todo. Es una técnica que gasta mucha silicona fluida, sí, así es la técnica. Entonces voy a tomar la segunda impresión. Fíjense cómo fluye el material de la primera impresión. Hay que presionar bastante. Yo tengo esta opción acá en la demostración. Pero el paciente solamente es agarrar bien la nuca y presionar bien con mis 3 dedos, ¿no? Para que llegue la cubeta y el material a donde llegó la primera impresión. Ya debe estar mi impresión un solo caso y ya está lista, es más rápida. La silicona de adición es más compacta que la condensación, porque la condensación uno la hacía y provocaba un espacio y puede regresar. Cuando deseaba evitar el trabajo de hacer los alivios con la pesada, uno generaba cierto movimiento. Ese es un arma de doble filo, porque me puede ahorrar trabajo el hacer un movimiento para que quede un espacio, cosa que ya no hago los alivios, sino le echo de frente la silicona fluida y tomo la segunda impresión. Pero puede haber quedado demasiado espacio. Y la silicona fluida no puede tener un gran grosor sin soporte de la pesada, porque no tiene resistencia. Cuando yo echo el yeso, el peso del yeso la va a aplastar y me va a salir una impresión distorsionada. Entonces voy a remover mi primera impresión. ¿Está? Impresión de 2 pasos. La fluida, perdón, de un paso. La fluida donde se necesita y la pesada donde se necesita. Sin necesidad de alivio, sin necesidad de nada. De 2 tiempos, ni de un diseño previo, ni de gastar demasiada silicona fluida. Es una opción que el odontólogo tiene que considerar.
y que no puede, la mayoría no usa esta técnica porque no se puede aplicar con la condensación. No viene presentada como para aplicar esta técnica. Uno tendría que adaptarla, conseguirse una jeringa, ¿no? para cargar ahí la silicona fluida e inyectarla, pero es demasiado complicado. En la edición es muy fácil aplicar esta técnica porque el producto ya viene diseñado para eso. ¿Ok? Y mientras... Esta está menos fluida, ¿no? No, esta es la intermedia, digamos, intermedia light. Esta es bien fluida, solamente que no es la más fluida de todas. Esta es la azul. O regular también puede ser. Light. En todo caso, las siliconas de adición hay que tenerlas todas en consultorio, todos los colores, para poder trabajar de acuerdo. No necesariamente. ¿No? Hay odontólogos que solo aplican una técnica, ¿no? Lo que nosotros mostramos un parámetro. Al final el odontólogo dice, hay muchos libros de opinión que dicen, mira, lamentablemente sí, la técnica de un paso parece más rápida, parece más ahorradora, pero a mí las impresiones me salen preciosas con la técnica de 2 pasos porque yo llevo 20 años haciendo esa técnica. Así que yo me compro solamente la silicona super fluida. Sí gasto un poco más, pero bueno, al final prefiero eso que repetir impresiones, ¿no? Mientras termina la impresión de 2 pasos, vamos a usar Occlufaz. Fíjense, la cánula es diferente. Yo podría poner una cánula amarilla, son compatibles con todas. Así como esta verde la podría poner en una silicona de impresión. Pero yo en un Occlufaz necesito mayor flujo, por eso uso la cánula más gruesa. ¿Okay? Usa la misma pistola, solamente que usamos una cánula que tiene más flujo. Voy a quitar esta anterior. Entonces tengo acá un tipodón para ver la mordida. Y van a ver lo isotrópico que es. A pesar de que es muy blanda, la silicona no se va a chorrear, se va a quedar en la tabla oclusal. ¿Observan? ¿Ok? No se va a chorrear nunca. Y hago a mi paciente morder, el paciente no va a sentir ninguna interferencia, va a morder como habitualmente muerde. Y vamos a ver al final cómo termina el ejercicio de mordida. Doctor Humberto, tenemos una pregunta de la doctora Patti. ¿En qué casos utilizo la silicona light? Las siliconas light generalmente están indicadas para técnica de un solo paso, para ser inyectadas directamente en la preparación y luego tomado la impresión con la pesada. Pero no es algo que esté escrito en piedra. Hay odontólogos que aplican la silicona light para hacer de base, técnica de 2 pasos, y les sale muy bien. Es un parámetro de referencia. Esta impresión sí es un poco complicado. Vamos a tener que cortar un poco las rebabas. Tenemos que separar un poco porque esta técnica así como es más fluida, se pega más. Y separamos. Entonces ahí tienen
un resultado equivalente, pero con un poco más de gasto de tiempo y de material, ¿no? Fluido. Pero es una técnica que se puede aplicar, por ejemplo, cuando tengo más unidades que tomar impresión. En todo caso, hay una serie de factores que intervienen en la elección del odontólogo de su técnica preferida. En general debería ser más versátil y aplicar diferentes técnicas para diferentes situaciones. No tanto para que eso lo obligue a tener todas las siliconas fluidas, pero sí un par, una un poco más fluida, una un poco menos fluida, y con eso ya puede aplicar diferentes técnicas, ¿no? Igual para parciales. Para prótesis removibles, sí, la técnica es totalmente diferente. Sí es monofásica y sí requiere un material especial. Una silicona de estas, esta o esta, en el caso de una cubeta individual, se le va a chorrear demasiado la silicona. Estas siliconas sí necesitan soporte de silicona pesada. Sí necesitan que la silicona pesada sea utilizada simultáneamente o antes y hacer un rebase con la fluida. Pero las siliconas regulares sí se pueden utilizar solas como único material de impresión. Y esas son las que están indicadas para las impresiones o para cubeta individual. Y vamos a ver nuestro registro de mordida. El complemento necesario. O sea, de verdad es un poco ilógico que el odontólogo tome sus impresiones con estos materiales y todavía esté usando como ponerle gasolina de 84 al Mercedes, ¿no? Es decir, entonces tiene que ser un registro de mordida de este tipo. Sí. Fíjese la precisión del registro de mordida. Superior a la de la cera, eso no hay discusión, pero no se deforma tan fácilmente como una impresión con cera. Este es el registro de mordida como muy fácil. Entonces, tiene cierto grado de flexibilidad, pero no se va a romper. Es más, tiene cierta dureza y el técnico dental inclusive la puede fresar si necesita adaptar la forma del registro de mordida. Pero no se va a romper, a no ser que yo a propósito la desgarre, ¿no? Ahí sí, pero en el trayecto de la clínica al laboratorio, no, esto no se va a deformar como si se deforma un registro de cera. Esas son las siliconas por adición que les queríamos presentar el día de hoy. Por último, muy importante, desinfección. Este es Z7 Spray de Cerman. Entonces, desinfectante para cualquier impresión, inclusive las impresiones de alginato que son difíciles de desinfectar. ¿Cómo se desinfecta? Antes de enviar al laboratorio, pulverizo sobre el lado de la impresión y sobre el otro lado, que también entró en la boca del paciente, y dejo evaporar. Eso se evapora rápidamente. En un lapso de 3 a 5 minutos se evapora y hago el vaciado, o lo envío al laboratorio y en el trayecto se evapora y el técnico que lo recibe desinfectado y le hace el vaciado. Segundo uso, como es un alcohol, rompe la tensión superficial y el yeso corre mejor sin dejar burbujas. Y última recomendación, cuando empecemos a usar siliconas por adición en cartucho, que son la única presentación de todas las siliconas por adición, después del primer uso no se retira la cánula que se usó para volver a colocar la tapa. Es innecesario. Se expone sin razón al oxígeno la silicona, o se corre el riesgo de que haya una contaminación cruzada y que se forme un tapo de silicona al final. Se deja la última cánula de uso como tapa. Esta silicona que queda acá queda polimerizada, entonces sirve perfectamente como tapa, no impide el ingreso del aire. Y lo único que se hace la siguiente vez que se va a usar es cambiar esta tapa por una nueva. Ya no hay que hacer ese descarte. Ese descarte solamente se hace la primera vez que se usa. Después solamente se cambian las tapas. Y por último, respecto a la preocupación del odontólogo de que esta cantidad de silicona que queda dentro de la cánula, que ya no se puede usar porque queda endurecida, signifique un gasto enorme, un forado en el bolsillo del odontólogo, eso está probado que es al revés. Lo que más gasta es la silicona que tengo que espatular, la de condensación.
porque no calculo, generalmente coloco demasiada silicona para lo que necesito y lo que queda de exceso en la propia bloc de mezcla o lo que queda en mi espátula es mucho más que esta cantidad de silicona que son 4 gotas, porque la mayor parte de la cánula está ocupada por el espiral. Parece bastante, pero no es. Y nosotros lo hemos probado en un webinar que hicimos, en una demo que hicimos sobre materiales de automezcla, que es un tema que probablemente no repitamos ya en el ámbito presencial, pero ustedes lo pueden visualizar cuando quieran. Solamente me escriben un WhatsApp, me dicen y yo les envío el link para que lo puedan visualizar, ¿no? Hay otro sobre almacenamiento de materiales dentales con respecto a siliconas de adición. No las refrigeren, una necesidad. Tienen un rango de conservación bastante amplio dentro de la temperatura que generalmente hay en Lima, porque si las refrigeran tienen la obligación de retirar la refrigeración con determinada anticipación y a veces a los odontólogos se nos olvida y nos ha pasado en casos en que el odontólogo la ha sacado directamente del frigobar, ha querido hacer su impresión y la silicona nunca ha endurecido y ha habido un problema con el paciente, se ha embarrado de silicona y ha pensado que el material está mal. En realidad es porque no esperaron a que agarrara la temperatura ambiente. Entonces, si no me voy a dar ese trabajo de calcular siempre, estar atento, no arriesgarme y no necesariamente almacenar en la refrigeradora. La mayoría de materiales de odontología no se necesitan almacenar en una refrigeradora. Hay un webinar sobre almacenamiento de materiales dentales, de nuevo, también pueden acceder. Si desean que les envíe el link, me escriben. No sé si hay alguna pregunta adicional, algo que me haya quedado claro.